Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Hola, soy Patricia Chuquiano, especialista de cine de Callao Escultura. Al hablar de la historia del cine, es probable que pensemos en el cine mudo o en el cine a blanco y negro. Sin embargo, la historia del movimiento que precedería al cine se remonta muchísimos años atrás. El día de hoy hablaremos sobre el origen del cine, sus innovaciones tecnológicas y también analizaremos el rol de sus precursores. ¿Fueron los hermanos Lumière? La obsesión por el movimiento siempre ha estado presente en nuestra historia. Un ejemplo de esto son las pinturas rupestres encontradas en las cuevas de Altamira, en España. En esas cuevas se encontró el dibujo de un jabalí de 8 patas, que no buscaba representar un monstruo, sino que nos daba una señal de que el creador quería simular su movimiento a partir del dibujo de sus extremidades. Otro ejemplo son las sombras chinescas en Asia, en donde a partir del uso de manos, objetos, una fuente de luz y una base blanca, buscaban recrear el movimiento a partir de sus figuras teatralizadas. Si bien estos fueron algunos hitos históricos que daban indicios de la concepción del movimiento en antiguas comunidades, encontramos como pilares fundamentales del origen del cine a la fotografía como invención tecnológica y al concepto de la persistencia retiniana. La fotografía surge en un contexto de innovaciones propiciadas por la Revolución Industrial, que se fue optimizando en la búsqueda de una cada vez más exacta representación de la realidad. Su dinámica de proceso podía registrar secuencias de imágenes de manera discontinua, que al ser positivadas, montadas y finalmente reveladas, podían generar la ilusión de un filme listo para su proyección. Por otro lado, el concepto de la persistencia retiniana sustentaba la teoría de que el ojo humano no es capaz de distinguir entre dos imágenes sucesivas y separadas entre sí por menos de 24 décimas de segundo. Es decir, que al ver una imagen, la retenemos por un instante en el cerebro después de que ésta haya desaparecido, enlazándola con la siguiente y así sucesivamente, percibiendo una cascada visual de imágenes continuas. La explicación de este fenómeno servirá como guía para los artefactos que antecederán a la creación del cinematógrafo, máquina capaz de filmar y cuya propuesta se basaba en jugar con la ilusión óptica del movimiento. En la historia del cine existen otros aparatos trascendentales como el taumatropo, el cronofotógrafo, el praxinoscopio y el kinetoscopio. Este último creado por el norteamericano Thomas Alva Edison en el año 1894. Y el cual consistía en grandes cajas que contenían una película de celuloide perforada y que circulaba en una fuente luminosa. Esto, a través de un agujero de la caja, generaba videos de actuaciones de atletas, bailarinas y equilibristas de la época. En el año 1895, Louis y Auguste Lumière marcaron un hito en la historia cinematográfica, con la presentación del cinematógrafo. Una caja de madera con un solo objetivo y una película de celuloide de 35 milímetros. Esta película era girada por una manivela, creando fotografías que en conjunto formarían una secuencia, la cual sería proyectada sobre una filmación. Louis y Auguste Lumière siempre estuvieron vinculados a la luz y el movimiento, ya que su papá tenía un estudio de fotografía y ellos se la pasaron muchísimos años investigando sobre cómo mejorar los artefactos de filmación. El objetivo era que las películas fueran proyectadas ante un gran público. Un día clave para la historia de estos hermanos fue el 28 de diciembre de 1895 en el Salón Indio del Gran Café de París, en donde proyectaron su película Salida de la fábrica, dejando al público sorprendido. Posteriormente, directores como Georges Méliès verían el artefacto cinematográfico más allá de sus posibilidades técnicas, explorando lo estético y narrativo. Alice Guy fue una de las pioneras del cine narrativo, explorando el color y sonido, y además abordaría temáticas nunca antes tocadas en el cine, como el feminismo y la inmigración. Sin embargo, ella fue invisibilizada por la industria cinematográfica durante muchos años. Ahora te toca a ti. Investiga sobre
sobre Alice Guy, precursora del cine narrativo. Cuéntanos sobre su trabajo en el cine y compártelo conmigo. Recuerda que puedes encontrar esta y otras actividades de Callao Escultura. Búscalas en las plataformas y redes sociales del Gobierno Regional del Callao y de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte. Muchísimas gracias por tu visita. ¡Nos vemos! Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.